espiritualmente por ese tipo de cosas. La cuestión con esto es que más o menos todo esto que les estoy contando pasó en ese tiempo, y aquí dice, en aquel tiempo todos hablaban una sola lengua, un solo vocabulario, era como decir, todos estaban pensando lo mismo, todos decían la misma cosa, todos tenían el mismo tema, si lo puedo decir de esa manera. Entonces, y alguien dirá, pues qué bueno, porque al final de cuentas todos queremos en algún punto pues coincidir, ¿verdad? Todos queremos en algún punto tener una opinión igual, y todos queremos que las cosas en la vida pues caminen en función de un solo ideal y de una sola meta. Por ejemplo, la paz. ¿Quién en ese mundo no quiere paz? ¿Verdad? Y cualquiera que ofreciera en ese mundo, sea un personaje de la política o un, como le dicen comúnmente, un outsider, alguien que viene de fuera del campo de la política y viene a ofrecer una aparente paz, cualquier persona diría, yo a él lo quiero de líder de mi país, de mi contexto, de mi grupo, ¿verdad? Cualquiera dice, ¿qué tiene de malo que la gente se ponga de acuerdo? Si de hecho ponerse de acuerdo es lo mejor que podría pasar, porque hasta la misma Biblia dice, andarán dos si no se pusieran de acuerdo. El punto aquí era que ese grupo de gente ya había decidido no tener al Dios creador de todas las cosas como su Dios, por el origen de donde ellos eran. Y alguien aquí dirá, yo creí que la historia de Jesús, lo de Dios, lo de Jehová, lo de Yahvé y todo eso, creí que era algo bien reciente y bien moderno. Pues no. Fíjese que han pasado muchísimos años en donde el Dios verdadero, el Dios creador, ha tenido una influencia y ha querido entrar en la vida de los seres humanos que Él creó, y los seres humanos se han ido, perdón que lo diga de esta manera, porque yo me puedo incluir a mí, me tengo que incluir a mí, pero los seres humanos nos hemos ido por las ramas y hemos ido buscando argumentos y cosas para no tener ese encuentro con Dios. Y nos hemos inventado y hemos diseñado formas de Dios a conveniencia y como mejor creemos que nos puede aparecer. Pero mire lo que dice acá. Al emigrar hacia el este, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Yo estaba leyendo eso. La palabra Sinar, que es que yo creo que no siempre aparece como resaltado, ¿verdad? Ustedes sí lo alcanzan a ver de otro color. La palabra Sinar. Si sí lo alcanzan a ver de otro color, soy yo el del problema, un poquito de daltonismo, no sé, pero yo volteo a ver y miro y pienso que está oscuro también, pero bueno, el punto es que hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí las personas que querían unirse para hacer una sola cosa. Entonces me puse a ver y la palabra Sinar, mire usted, ¿sabe qué significa? Ambigüedad. Entonces por eso yo le digo a usted que el problema es para qué nos juntamos, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que aprender a ser definidos en las cosas de Dios. Hay tres cosas de las cuales cuando las personas se juntan a platicar pueden tener problemas o pueden tener discusiones. Y yo recuerdo que había un lugar, probablemente muchos lugares son así, pero recuerdo que hace algunos años había un lugar en donde la gente llegaba a beber, a tomar, y en un rótulo, no voy a pensar que yo lo conocí porque yo entraba. Yo era niño y no me alcanzaba. Pero el tema es que allí había un rótulo que decía prohibido hablar de política, de religión y de deportes. ¿Sí ya sabe por qué? Porque nos cuesta mucho ponernos de acuerdo. Y el tiempo cada vez va más pasando y cada vez es peor esa cuestión de ponernos de acuerdo con relación a ese tipo de cosas. Pero ¿sabe cuál era el éxito de que las personas en este grupo de gente, todos hablaban lo mismo y todos pensaban lo mismo? La ambigüedad. ¿Alguien me podría a mí decir qué es lo ambiguo? ¿O qué concepto tienen de ambigüedad? No. Ambigüedad viene de algo que está en ambos lugares sin estar en un solo lugar. ¿Sí me explico? Alguien o algo que está con un pie aquí pero con el otro allá. Que viene alguien y le dice tal cosa no está bien y dice
Sí, eso no está bien. Viene otro y dice, tal cosa está bien. Sí, está bien. Entonces quieren, perdón que lo diga de esa forma, pero quieren quedar bien con Dios y con el diablo. Si les da permiso, si les da hasta autoridad, hasta el diablo evangelizaría. Porque a veces nos creemos muy buenos. No sé si me estoy explicando. Y entonces ahí eso contradice totalmente a lo que la Biblia dice, porque hay una parte de Isaías que dice, pobre de aquellos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que la gente se unió porque había ambigüedad. Y miren cómo es de difícil juntarse un grupo de personas que tengan un mismo sentir, en un mismo espíritu, una sola fe, dice el apóstol Pablo. ¿Verdad que cómo cuesta esto? ¿Por qué? Porque antes de nosotros poner nuestro espíritu en orden, nosotros tenemos problemas entre quedar bien o quedar mal con alguien. Y aquí tenemos nosotros que ser cuidadosos. Y se los digo así de claro, porque pensando, por ejemplo, en que el Señor Jesús viniera ya en pocos días. ¿Sabe usted que hay un pasaje de la Biblia en donde dice, donde el Señor le habla a una iglesia y le dice, yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente? ¿Sabe qué es eso? Tibio. Y normalmente la gente, yo me recuerdo porque yo he sido pues cristiano de cuna, pues yo recuerdo que la gente antes cuando decía eso de tibio, siempre se lo decía a una persona, por ejemplo, que no había llegado a la iglesia en unos 3 días. Ah, sos un tibio. No lo vio el domingo, tibio. Y así, o sea, ese ha sido como el concepto, la idea que algunas personas han tenido en cuanto a esa idea. Pero fíjense que yo estaba leyendo en el idioma original cuando dice, conozco tus obras que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío, ojalá fueras tibio, ojalá fueras caliente, perdón. Pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Y ustedes pueden creer que al pueblo donde Jesús le estaba hablando, lo que pasaba ahí era que ellos tenían aguas, o sea, ellos vivían en un lugar donde habían fuentes de aguas. Y entonces cuando el agua salía de esa fuente, salía bien fría y servía para refrescar. Y en otros casos salía muy caliente y servía para otros usos. Pero cuando el agua salía de ahí tibia, hasta desprendía un químico que era totalmente inútil, el agua que salía tibia. Entonces, no está hablando solamente de alguien que tiene actitud de que hoy sí, mañana no, sino que está hablando de cómo está su actitud ante la vida y de qué sirve o para qué sirve. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, yo les estaba mencionando esto porque miren ustedes, yo no sé cómo lo ve, pero no sé si usted quisiera en algún punto de su vida venir y agarrar de la mano a todos sus hermanos y hasta a gente que tal vez no son de creyentes en la misma fe de usted, y de la gente, todo el tipo de gente que sea, y usted agarrarlos de las manos y empezar, we are the world, we are the children, y empezar, aunque sus principios y sus valores no vayan igual. No sé qué piensa usted. Es que respeto tiene que haber. Yo no me voy a poner a pelear con nadie. Pero no sé si usted lo ha notado, cada vez más hay censura cuando alguien habla de Cristo y de la verdad y del amor de Dios. Cada vez hay más burlas. Cada vez hay más gente que se levanta, y yo se lo digo, no sé si es por el algoritmo, pero yo se lo digo porque a mí repentinamente me aparecen cosas ahí en las redes en donde alguien se está burlando de Jesús. Gracias. Se está burlando de Jesús, se está burlando de la palabra o cosas así. ¿Y usted qué hace? Usted viene y dice, ta, 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 ta. Qué buen tistorete. O usted viene y dice, no, es que yo sí voy a defender lo que yo creo. ¿Por qué viene alguien más y defiende su postura y me quiere ridiculizar a mí? Y yo solo por quedar bien con él voy a bajar el rostro y no decir lo que yo creo. Esa es la razón por la que esta gente se puso de acuerdo, porque todos eran ambiguos, nadie tenía algo en concreto. ¿Me explico? Y cuando usted se pone a investigar, los caldeos tenían más de 100 dioses en quien creer. O sea, que eran gente que decían, tú crees en que la luna no sé qué, y que la luna de qué, y que no sé cuánto, y que la media luna, y que el cuarto menguante, y entonces venite, no hay problema.
Yo no sé si es el tipo de unidad que usted quiere, pero todos estaban hablando lo mismo. Ahora, le voy a mostrar algo más. Mire, dice, se dijeron unos a otros en el versículo 3, vamos, unámonos, hagamos ladrillos de barro y cocinémoslos hasta que se endurezcan. Apilaron los ladrillos que hicieron para usarlos como piedras y recogieron brea para el argamasa, que es básicamente como hacer toda la estructura. Y luego dijeron, vamos, construyamos una ciudad con una torre, perdón, alta que se eleve hasta el cielo. Así nos daremos un nombre, un monumento a nosotros. Fíjense. Y luego dice, en lugar de ser dispersados por toda la tierra. En otras versiones de la palabra es para todos y en la traducción lenguaje actual dice, hagámonos famosos. No sé si esto le suena a usted. Pero últimamente las personas se hacen famosas por cualquier cosa, ustedes. No viene al caso, la verdad. Pero usted ve la película de ese que yo mencioné hace un ratito, de ese muchacho que cantaba, que yo mencioné hace un ratito. Y usted se pone a ver el talentazo que él tenía comparado con lo que pasa ahora por las nuevas generaciones, la verdad. Pero ese no es el punto. A lo que voy es que él era talentoso. Ahora es muy difícil que alguien pueda empatar esas dos situaciones. Sí, sí me estoy explicando. Porque cualquiera quiere, o todo el mundo va a buscar esa idea de fama. Y luego cuando tiene la fama, ¿para qué la busca? Sí me estoy explicando. Entonces vengo a esto. Te dijeron unos a otros, vamos, unámonos y hagamos ladrillos de barro, y quiero hacerlo pensar en algo. El domingo pasado en el desayuno yo les estaba hablando de la casa construida sobre la roca. Y cuando usted analiza en la Biblia se da cuenta que casi todas las cosas que Dios hizo y que mandó a hacer a otros, siempre les dijo, la vas a construir de roca. Usted ve que el templo de Salomón fue construido con piedras, no con barro. No sé si usted lo había analizado, lo había leído o lo había visto en la Biblia. Y alguien dirá, ¿y eso qué tiene que ver? Pues que para Dios, la roca, para el Señor, la roca es algo simbólico muy fuerte. De hecho, por eso a Simón se le cambió el nombre de Simón a Cefas, que Cefas en arameo significa piedra. En griego es Petros. ¿Sí? Y ahí es donde en Mateo 16:18 viene Jesús y le dice a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre la verdad trascendental que tú dijiste. Ese es el cimiento para la iglesia. Yo le decía la semana pasada que cualquiera que construye una casa sobre una roca difícilmente va a sufrir pérdidas aunque los problemas lleguen. ¿Te recuerda? Pero entonces, mencionando todo esto, usted se da cuenta que las edificaciones que Dios mandaba hacer a su pueblo eran con piedras. ¿Sí? Otro dato que no sé si es relevante o irrelevante, pero para quienes no lo sabían y para quienes han escuchado este concepto solo a través del deporte, a lo que se le conoce como canteras eran los lugares donde se iba a sacar las piedras para bases de todas las construcciones. ¿Sí sabían ustedes eso? Esa era la idea original del concepto de cantera. Entonces alguien llegaba y decía, vamos, tenemos que construir un edificio. Y lo primero que pensaban era en poner piedras abajo de ese edificio para que el edificio aguantara. Pero en este caso, estos hombres vinieron y dijeron, ya que nosotros somos así, que no, que sí y que no, construyámonos una torre, pero construyámosla con barro. ¿No le llama la atención a usted? Y entonces le quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es la materia prima suya? No le dije cuál es su prima, sino cuál es la materia prima suya, según la Biblia. Somos, la Biblia dice que venimos de la arcilla, del polvo. ¿Cuál es la figura de eso? ¿Cuál es la enseñanza de esto? Que la gente se unió por humanismo.
Y fíjense que a veces nosotros decimos, sí, es que los brujos y que el diablo y que el enemigo y Satanás nos va a aparecer, saber cómo y va a tener alguien, y uno se imagina o tiene imágenes mentales como de cosas grotescas. Pero yo no sé si usted lo sabía, que el primer ataque del enemigo y el que es más útil es el humanismo en el ser humano. Por ejemplo, cuando hablamos de lo que dice Apocalipsis capítulo 13, dice claramente que se le dio autoridad para darle imagen, para darle vida a la imagen de la bestia. Y cualquiera que tenga inteligencia debe calcular el número. Y el número de la bestia es 666. ¿Alguien me puede ayudar y decirme qué significa el número 6? ¿Sí se recuerda? Humanismo. Porque la Biblia dice que Dios al sexto día hizo al hombre. Y entonces lo que nos está tratando de decir el número 666 es, tú sin Dios, tú no necesitas a Dios, tú puedes ser pleno, tú puedes ser tu propio Dios. ¿Sí me estoy explicando? Entonces cuando una persona empieza a denotar autosuficiencia, ha sido un poco contaminado con ese aspecto del barro. ¿Ya? Otro dato que tal vez a usted le puede servir y quizá le interese, yo se lo estoy contando, ¿sabe por qué? Porque a mí me preocupa el hecho de que nosotros vayamos detrás de la corriente de las multitudes. Y alguien va a decir aquí, ¿eso qué quiere decir? Que yo no puedo hacer, ¿qué cosas sí puedo hacer y qué cosas? Yo no le puedo decir qué es lo que usted puede o no puede hacer. Solo le quiero leer la Biblia y hacerle algunos comentarios para que usted venga y analice y diga, mi corazón tiene que estar en Jesús, porque fácil que me puede salir el corazón hacia otra cosa. De verdad. Y son tiempos bien delicados ustedes. Estamos viviendo tiempos bien delicados en nuestro país. Estamos viviendo tiempos bien delicados en la economía. Estamos viviendo tiempos bien delicados en nuestra ciudad, en el mundo. La gente cada vez cree menos, ¿verdad? Y el sistema iglesia ha abrazado a la gente. Y entonces las personas dicen, estoy en la iglesia, pero no saben si están en Dios. Porque estar en Dios es una cosa y estar en la iglesia puede ser otra cosa. ¿Sí? Pero bueno, a lo que lo quiero llevar con esto es que el otro ejemplo y el otro dato del cual yo le quería dar a usted es que cuando el pueblo de Israel estaba preso en Egipto, ¿sabe qué era? ¿De qué trabajaban? ¿Alguien se acuerda? Son historias bien bonitas. Hacer ladrillos con barro. Ese era su trabajo. Entonces, si nosotros relacionamos todas las cosas, se da cuenta aquí que ese unámonos tenía que ver con humanismo. Yo no le quiero decir a usted que usted crea ciegamente todo, porque ahora hay mucha información y usted puede ir y corroborar. Pero créame que hay personas que le han prestado atención, porque yo se lo digo porque lo he visto y alguien dirá, pues usted lo ve porque se anda ahí metiendo en lo que no se debe meter. Pero he visto personas que su fe ha tambaleado porque de repente sale un fulanito en un TikTok diciendo, negando todo lo que está en la Biblia. ¿Y sabe cuál es el problema de eso? Y lo triste, que quien lo vio no tenía argumentos sólidos bíblicos para defender su fe. Por eso es que yo le estoy contando eso. Porque el humanismo está entrando y está golpeando todos ustedes. Yo lamento muchísimo cuando en una iglesia en la que yo represento, como en cualquier otra iglesia, alguien viene y me dice, fíjate que yo ya no seguí yendo porque me lastimaron. Y yo digo, de verdad qué mal que la iglesia esté lastimando a otros, porque no es la función de la iglesia. El pastor no es el dueño de la iglesia. Y ninguna persona debería estar lastimando en la iglesia a otros porque somos iglesia. ¿Me explico? Pero les estoy mencionando esto porque lo que Dios quiere de nosotros es que nosotros cada vez nos parezcamos más al Cristo resucitado, no a la versión del hombre. Porque hay un montón de personas que le dicen a uno, mira, yo soy bueno. No sé si usted se ha topado con alguien así, yo sí. Y gente que me ha dicho, ¿en qué parte de mi vida cabe Jesús? Y yo le regalo, o sea, en lugar de diezmar, yo lo que hago es que busco a alguien y le hago el súper.
Súper, digo yo. Y bueno, y hay otras personas que dicen, mira, yo se lo digo porque ha pasado. Yo conozco gente que está allá en el Congreso, que como usan el nombre de Jesús para un montón de cosas. Pero ya es que pollitas. Y entonces uno viene y dice, de verdad qué tristeza es eso, ¿verdad? Entonces el humanismo se agarra de argumentos que en algunos casos son para venir y querer formar una unidad contra algo, ¿sí? Entonces, ¿bajo qué perspectivas y bajo qué condiciones nosotros nos unimos? ¿O para qué nos juntamos? Ya va a ver, ahorita le quiero mostrar, el tiempo está avanzando, pero déjeme, no creo terminar hoy, pero déjeme contarle unas cosas más. Dice acá, apilaron los ladrillos que hicieron para usarlos como piedras, recogieron brea para el argamasa, la brea, quienes también para quienes no lo saben, y ya no debería seguirles explicando, ¿va? Porque pierdo mucho tiempo en decirles ese tipo de cosas, pero la brea es básicamente el petróleo o los derivados del petróleo, lo que se conoce como asfalto. Y la forma de unirlos, de juntarlos, era algo que se llamaba calapatear, ¿sí? Y uno de los utensilios que calapatearon, según la historia, fue ¿cómo se llamaba usted? El canastito de Moisés. Donde a Moisés lo meten. Ajá, Moisés les decimos ahora, precisamente por eso. ¿Va? Pero originalmente fue tejido, lo hizo la mamá. ¿Y sabe qué le hicieron? Lo calafatearon, lo llenaron de brea, porque la brea sirve. Ajá. La brea servía o sigue sirviendo como un impermeable natural. O sea, lo que se echa ahí, de ahí no le entraba. Fíjense. Pero esa es una figura bien interesante porque cuando ya la calafatearon, cuando ya rodearon la pared, ahí ya no entraba nada. O sea que se blindaron, ¿sí me estoy explicando? Pero para mal. Bueno, voy a seguir. Y aquí dice, vamos, construyámonos una ciudad con una torre alta que se eleve hasta el cielo. Así nos haremos un nombre y un monumento a nosotros. Lo que le hablaba hace un ratito de la forma tan imperante que hay de las personas por querer ser alguien. Y esto créanme ustedes que no le pasa solo a la gente que se vuelve famoso. Le pasa a todo el mundo. Todos tenemos en algún punto algo de lo cual quisiéramos que otros hablaran. Por eso a veces nos comportamos como nos comportamos, ¿verdad? Y cuando dicen en algún lugar alguien viene y dice, ay, aquel fulanito tan gracioso que es, ¿no? Ay, aquel tan callado. Y él, sí, soy yo. Y así, o sea, cada uno de nosotros somos como queremos como dar a entender algo que somos. Y hasta cierto punto, pues está bien, todavía no le estemos haciendo daño a otros. Pero volviendo en específico a esta parte, fíjense ustedes que revisé, y la palabra que utilizan en el hebreo para decir torre es una palabra que algunos de ustedes han escuchado en el nombre de algunas personas. La palabra es migdal. De ahí viene el nombre Migdalia. Para quienes no lo sabían, Migdalia, Migdalio, como quiera llamarle. Migdal significa torre. Fíjense. Pero cuando usted estudia el origen de todas estas cosas, se da cuenta que la torre de Babel no era una cosa solo así, por así, sino que también tenía una connotación porque ellos lo que querían era observar las estrellas. Y a ese tipo de torres, los estudiosos, los astrólogos le llamaban sigurat, que era como una especie de templo, un santuario. Ellos estaban haciendo un templo a los dioses. Y algunos historiadores dicen que esa gente, esa civilización no eran tan ignorantes como muchos de nosotros podemos llegar a creer, porque lo que ellos realmente querían era observar la corte celestial, observar cómo se manejaban las cosas en el cielo e imitar todo lo que había en el cielo acá, pero sin Dios. Eso es lo que significa la verdad. Ese es el verdadero significado de la Torre de Babel. Ahí apareció Nimrod. ¿Quién ha escuchado de Nimrod?
Nimrod fue el primer hombre que se rebeló contra Dios en el registro de Génesis. Pero no solo se rebeló él, sino que él movió a un montón de gente para que se rebelara contra Dios. Y en este punto es en donde todos nosotros debemos prestarle atención a las cosas que vivimos, porque toda esta gente se juntó a ustedes. Y por eso le digo, qué bonito que todos se hayan juntado y que se hayan unido para eso, pero el problema era la razón y la motivación que los juntó, ¿verdad? Bueno, voy a seguir un poco. Pero cuando Dios descendió para ver la ciudad y la torre que los mortales habían comenzado a construir, dijo, sí, han comenzado esto siendo solo un pueblo que comparte un idioma común, entonces nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Esto está curioso, ¿verdad? Y luego viene y dice, bajemos pues. ¿Quién dijo eso? ¿Por qué creen ustedes que en esa parte de la Biblia, sí, uno tiene que ser curioso? ¿Por qué creen ustedes que en la Biblia en esta parte dice bajemos en lugar de que Dios diga bajaré? No que al final de cuentas solo es un Dios al que adoramos, pues. A usted no le da la curiosidad. Tal vez no, ¿verdad? Y luego dice, y confundamos su idioma para que no se entiendan entre sí. Para quienes no lo sabían, en esa parte de la historia, en lo más arcaico que existe, fue cuando comenzaron la diversidad de idiomas en el mundo y el color de piel también en el mundo. Porque si ustedes no lo habían notado, ahí dice que les confundió las lenguas. O sea, empezaron a hablar diferentes idiomas y ya no se podían entender entre ellos. Y los dispersó por la tierra. Y hay unas partes de la tierra que son más áridas que otras. Y por eso hay un pasaje en Cantar de los Cantares que dice, tú me desprecias por ser morena, porque el sol me miró. Lo que significa eso fue que en la dispersión, unos se fueron más cerquita de donde el sol pega y la piel fue tomando esta tonalidad que ustedes pueden apreciar. Y en otros casos, cerca del frío, fue otra historia. Otro dato que tal vez a usted no le sirve, pero se lo quería compartir. A lo que voy es que vamos en el verso, ¿qué? Y Jehová los dispersó por toda la tierra y dejaron de construir su ciudad. Y fíjese lo que dice acá. Por eso la ciudad se llamó Babel, porque allí Dios confundió el lenguaje de todo el mundo y desde ahí los pueblos se dispersaron por toda la tierra. Entonces, miren, hay un dicho común que dice que a río revuelto ganancia de pescadores. Usted no tiene ni idea de cómo algunos grupos sectarios, algunos grupos políticos, algunos grupos que utilizan el entretenimiento, quieren tenernos a todos así, miren, viendo para este lado mientras ellos están pasando por acá. Y eso pasa en todos los ámbitos de la vida. ¿No se ha dado cuenta usted que junto con todo esto que le estoy contando, porque le estoy mencionando, por ejemplo, lo del máximo evento deportivo que pasa cada 4 años, pero también va a ser el mes del Pride, en junio. Y usted no lo sabe, la tensión, o sea, hay una pausa en la guerra, pero la tensión sigue. Y yo no quiero ser conspiranoico, pero ¿cómo dejan ahí el balón rebotando algunas cosas a ustedes? Porque en los eventos masivos hay una alta probabilidad de que pasen cosas fuertes que puedan desencadenar en algo muy grave. Por ejemplo, el virus que dicen que se está dispersando. O un atentado. O lo que le decía, van a estar todo el mundo aquí viendo que si gol o no gol, penal o no penal. Y por el otro lado, los grupos de la élite viendo cómo mueven sus hilos para cada vez hacer más pobre a la gente y para cada vez meter más el plan del anticristo en la tierra. Y como le dije alguna vez y le mencioné y le mostré aquel video, vienen por sus hijos.
uno cada vez más grande, ustedes ya no les sirve a los tirititeros. Vienen por las nuevas generaciones. ¿Sabe qué me sorprendió a mí? Que hace poquito vi a un muchacho, creo que se llama Samuel Adrián, y no sé si estoy en lo correcto con lo que voy a decir a continuación, pero en un país de aquí de Latinoamérica lo quieren meter preso, porque él descubrió una red de doctores que a menores de edad les estaban cambiando el género. Y él los denunció. ¿Y saben qué hicieron en el gobierno de ese país? Inmediatamente giraron orden de captura contra él y se está salvando porque él no es de ese país. Fíjense. Y es lo que le digo, van contra sus hijos. Políticamente hablando, religiosamente hablando y en el entretenimiento como tal. Nos quieren tener viendo hacia otra cosa mientras cosas fuertes se están pasando en el mundo. ¿Ya? Miren lo que dice acá. Multitudes, tantas multitudes en el valle de la decisión, porque el día del Señor está cerca en el valle del veredicto. ¿Alguien había leído este versículo alguna vez? Está en Joel capítulo 3. Y eso es el tema de una canción de unos muchachos de Jamaica, ustedes que cantan reggae, que son muy buenos, por cierto, son cristianos, que de hecho ellos se llaman Cristafari. Y vieran qué bonitos suenan en vivo ustedes. Pero ellos tienen esa canción que se llama, la canción de hecho se llama así, Valley of Decision, que significa el Valle de la Decisión, y habla de eso. Y en una parte de la canción dice, esto no es un juego, la gente puede morir o puede vivir. Estamos en el Valle de la Decisión. ¿Qué es esto? El Valle de la Decisión es la tierra, es a donde bajamos. Aquí nosotros tomamos decisiones. Aquí el Señor viene y nos está viendo y nos dice, tú tienes todo esto, te pasó todo esto en tu entorno. ¿Vienes a mí o vas al dolor? ¿Vienes a mí o vas al rencor? ¿Vienes a mí o vas a Satanás? ¿Vienes a mí o vas al humanismo? ¿Vienes a mí o vas a tu plata? ¿Vienes a mí o vas a tu religión? En el Valle de la Decisión. Todos estamos aquí. Pero todos tomamos la decisión de o ser mejores personas con la ayuda de Dios, meternos en Dios y cambiar nuestra vida, o seguir siendo los mismos. ¿Sabe cuál es el problema? Que después del Valle de la Decisión está la subida, y ahí lo cuenta en Joel capítulo 3. Después del Valle de la Decisión, que es donde todos estamos, empieza uno a subir, y ese monte, ¿sabe cómo se llama? El monte de Josafat. Josafat significa el monte del juicio. O sea que después de aquí subimos y a todos nos van a empezar a decir, hiciste esto, hiciste esto, hiciste esto, hiciste esto. Por eso a mí me ha sorprendido la gente que yo he tenido la oportunidad de ver, y que no es algo que uno diga, qué bonito, pero me ha pasado que he tenido la oportunidad de ver que cuando están falleciendo se van tranquilos. ¿Sabe por qué? Porque sí, pudieron haberse equivocado en este mundo, porque todos somos seres humanos, ¿verdad? Pero que pidieron perdón, que se pusieron a cuentas con Dios y con sus hermanos, sus amigos, su familia. Y se van y sueltan todo porque ya era el momento. ¿Sí me estoy explicando? Porque la Biblia dice, Dios ha visto tus obras. El Señor sabe qué es lo que estamos haciendo y sabe qué es lo que no estamos haciendo. Y todo, la Biblia dice que todo va a venir a juicio. Eso no lo digo yo. Y tal vez suena muy clásico y muy tradicional, pero todo lo que nosotros estamos haciendo va a venir a juicio. Y en aquel día el Señor nos va a decir, mira, eso que hiciste no era. O esto que hiciste sí, bien hecho, siervo y fiel, siervo fiel, entra al gozo de tu salvación. ¿Sí sabía usted eso? Hay una parte en Daniel capítulo 12 o 13, si no mal recuerdo, en donde dice, multitudes están durmiendo y del polvo se levantarán, unos para vida eterna y otros para vergüenza eterna. Es. O sea que a todos nos va a alcanzar eso. Nos vamos a despertar. Unos van a despertar para una cosa y otros para otra. Pero todos estamos en el valle de la decisión. Ok. Uy, no. Quería llegar a algo, fíjense ustedes, pero ya no hay tiempo. Finalmente todos los ancianos de Israel se reunieron en Ramá
para hablar del asunto con Samuel. Mira, Samuel, le dijeron, eres anciano y tus hijos no son como tú. Danos un rey para que nos juzgue, así como la tierra de las demás naciones. Dice, como los tienen, perdón, los demás naciones. Samuel se disgustó con esta petición y fue al Señor en busca de orientación. Y vino Dios y le dijo, haz todo lo que te digan, le respondió el Señor, porque me están rechazando a mí y no a ti. Ya no quieren que yo siga siendo su rey. Desde que los saqué de Egipto me han abandonado continuamente y han seguido a otros dioses. Y luego dice, y ahora te tratan a ti de la misma manera. Es lo que te pidan, pero adviértele seriamente acerca de la manera en que reinará sobre ellos un rey. Y usted sigue leyendo ahí y viene Samuel y le dice al pueblo, miren, como ustedes están insistentes, por no decirlo de otra forma, pidiendo rey, Dios dice que les va a dar rey. Y les dio a un hombre de nombre Saúl. Y Saúl estuvo a punto de destruir el país. Y yo no sé si usted identifica eso con algo que nos pasa en la política de nuestros pueblos. ¿Y sabe qué le dijo Dios al profeta? Le dijo, no me están rechazando, o sea, no solo te están rechazando a ti, le dice a Samuel, sino me están rechazando a mí, porque ellos solo se están queriendo comparar con la gente, con lo que está pasando a su alrededor. Porque toda la gente hace tal cosa, yo también quiero hacerlo, decía el pueblo de Israel. ¿Me explico? Y para cerrar este punto, fíjense ustedes que el pueblo de Israel tenía como rey a Dios, y Dios viene y dice, como que no era suficiente para ellos que yo fuera su rey. Pidieron a un ser humano. Y de ahí el pueblo de Israel empezó a tener un montón de problemas. De lo mismo, hay un montón de conceptos muy parecidos, pero mire este pasaje de las escrituras que me llama la atención. La coronación del rey, dice acá. Acto 1, las naciones hablan. ¿Cómo se atreven las naciones a planear una rebelión? Sus planes insensatos son inútiles. Observa cómo los poderosos del mundo se levantan para celebrar su cumbre, mientras los gobernantes traman y deliberan juntos contra Yahvé y contra su rey, diciendo, unámonos y separémonos del Creador. Era lo que le estaba mencionando hace un ratito. ¿Para qué nos unimos y con quién nos unimos? ¿Sí me estoy explicando? Porque mira, esta gente dijeron, unámonos, unámonos todos como seres humanos, pero para separarnos de Dios. Yo le estoy mencionando esto como un ejemplo nada más para decirle lo siguiente. Tengamos cuidado hacia dónde está corriendo todo el mundo que nos pueda separar de Dios, que nos pueda alejar del verdadero sentido de nuestra vida, que es buscar de Dios. En algunos casos puede parecer hasta gracioso, pero yo le podría decir a usted que pasan cosas bien curiosas en todos los aspectos de la vida. Algunas personas que están aquí, que conocen un poco de mi vida, saben que yo tuve una época de mi vida en la que yo anduve por muchos años tocando una guitarra y anduve en muchos lugares cantando. Pero aparte de no llegar a ninguna cosa en cuanto a esa parte musical de mi vida, fíjense ustedes que yo me fastidié en algún momento porque yo solo pensaba en todo lo que tenía que ver con eso, solo pensaba en la música. Y había comenzado a tocar música porque lo que yo quería era adorar a Dios. Pero en alguna parte algo se extravió. Y yo lo único que quería después era música, música, música. Gracias a Dios que no me fue bien. Porque probablemente en ese momento yo pudiera haber hecho algo relativamente interesante y hubiera estado viviendo de eso. Pero con un corazón totalmente torcido. Por eso es que le digo, y a veces pasan esas cosas. Yo podría estar predicando y mi corazón estar lejos de Dios. ¿Verdad? Y entonces le estoy contando esto por lo siguiente. La gente, aunque no lo creamos, la gente que está tomada por el espíritu del anticristo se está juntando para separar de Dios al mundo, para sacar a Dios de la ecuación. Porque aquí lo dice, y dice, de una vez por todas liberémonos de estas cadenas que nos controlan, de Dios y de su Cristo. Fíjense, de su ungido, de su Mesías.
Entonces las cosas se están poniendo complicadas en el mundo. Y yo le estaba diciendo a usted esto porque precisamente mientras hay grupos grandes de personas, pueden pasar todo tipo de cosas. Y voy a terminar con esto. Tengo muchas cosas más que contarle, pero voy a terminar por causa del tiempo con eso. Mire, pues tengamos cuidado de a dónde va toda la gente. ¿Por qué? Porque yo hasta escuché hace muy poquito a alguien mencionando a un jugador diciendo que ese jugador era su Cristo. Y lo digo tal vez a forma de querer explicar algo, pero para mí está fuera de lugar totalmente. Yo no sé si ustedes entienden lo que porque Cristo es el Mesías ustedes y como Cristo no hay otro. Sí, sí me estoy explicando, ¿no? Entonces, el problema de esto es la imagen, la idea que le ponemos a todas las personas en la mente. ¿Ya? Y le estaba contando esto porque está bien que nosotros seamos personas que disfrutamos de todo lo que pasa, porque para eso están las cosas en la vida, pero que no seamos desequilibrados, porque esa es la intención de los movimientos globales. ¿Por qué cree usted que hay personas que amanecen jugando videojuegos? Porque la intención es desequilibrarte. ¿Por qué cree usted que hay hijos que no pueden estar tranquilos sin tener el teléfono o la tablet o lo que sea de los papás? No estoy juzgando ni señalando a nadie, de verdad, no vayan a pensar ustedes que estoy diciendo algo así como usted no sé qué, porque también sería un poco cobarde de mi parte estar señalando, solo así tirando machetazos. Lo que le estoy tratando de decir es que nos quieren desequilibrar. ¿Por qué cree usted que nosotros a veces no dormimos bien por las deudas que tenemos o los compromisos económicos que tenemos? ¿Por qué nos quieren desequilibrar? Qué complicado es que a veces estamos en un lugar comiendo y estamos pensando en cuánto va a costar eso que nos estamos comiendo. Eso solo le pasa a usted, man, a decir. Porque todo en la vida es un desequilibrio. O sea, nos quieren desequilibrar, nos quieren que la balanza se vaya hacia un lado. ¿Ya? Y eso es multitudinario. Y yo le decía, quiero terminar con esta historia, Mateo 27:15. Miren, ahora bien, cada año durante la Pascua, era costumbre que el gobernador perdonara a un prisionero y lo liberara para el pueblo, a quien ellos quisieran. Fíjense ustedes qué cosa más extraña. Es como que vinieran ahorita, ¿verdad? En este tiempo y dijeran, vamos a ir allá a Renovación 1, a ver quién de todos estos nenes es el más simpático. Y que diga ¿a quién quieren? ¿A este o a este? Pero la gente, la multitud, así es. Estaba Jesús, ustedes prisionero en esa historia. Estaba Jesús a punto de ser crucificado. Y la tradición era que el gobernador liberaba a uno. Y vino el gobernador Poncio Pilato y salió a hablarle a toda la gente porque había una multitud que gritaban enfurecidos que querían que mataran a Jesús. Y entonces vino Pilatos y le dijo a toda la gente, los mandó a callar y les dijo, miren, les digo, como cada año es tradición, a mí se me da la autoridad para liberar a uno de los prisioneros. Y dicen esta historia, aquí a un lado mío tengo a Jesús, que le digo algo, dicho sea de paso, para quienes no lo sabían, Barrabás también se llamaba Jesús. ¿Nadie sabía eso? Él se llamaba Jesús Barrabás. Y a Jesús, al que tenían prisionero, que hacía milagros, el hijo del carpintero se llamaba Jesús. Y Pedro le puso el Cristo. ¿Sí? Entonces tengamos cuidado con lo que las multitudes nos están ofreciendo, porque puede ser que nos estén ofreciendo a un Barrabás y no a un Jesús genuino. Le digo algo más, estaban ahí y fue el gobernador no tuvo la culpa, mucha gente, hasta en la escenografía,
ponen a los romanos ahí. ¿Se acuerdan ustedes que para Semana Santa sale ahí alguien, compra una escoba y le quita la parte de la escoba aquí, hace su casquito y sale que no sé qué, que azotarle y no sé cuánto? Pero, y la gente piensa que los romanos fueron los malos. No, fue su propio pueblo. El propio pueblo de Jesús. Cuando les pusieron por un lado a Barrabás y le pusieron por otro lado a Jesús, el propio pueblo decidió que liberaran a Barrabás. Y entonces vino Poncio Pilatos y dijo, bueno, si ustedes quieren que yo les libere a Barrabás, ¿qué creen que tengo que hacer con el otro prisionero? Y el mismo pueblo judío empezó a gritar enardecido, crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. ¿Y sabe por qué le puse como título a eso que usted ve ahí arriba? Porque Barrabás es un nombre que significa bar de hijo, no bar de aquello, ¿no? Ni bar con V. Bar en hebreo es hijo. Y la palabra unida, Barrabás, significa Abba, que es papá. O sea, él era Jesús, hijo de papá, hijo de papi, hijo de un humano. El humanismo ganó cuando crucificaron a Jesús. Porque vino la gente y dijo, mejor dejen libre a Barrabás que a este otro que anda confundiendo a toda la gente. Y fue uno de los peores errores que cometió el pueblo de Israel en la historia. Entonces las multitudes no siempre tienen razón. Yo le decía a usted que quería terminar, y perdóneme por eso que con lo que voy a terminar, pero es interesante. Mire, en Hechos 19:32 dice, la multitud enloquecida gritaba una cosa y otros gritaban otra, hasta que todos quedaron sumidos en una confusión. Y luego dice, y muchos ni siquiera sabían por qué estaban allí. ¿Sabe cuál es esta historia? La historia de cuando Pablo llegó a un pueblo y empezó mucha gente se empezó a convertir a Cristo y empezaron a dejar la idolatría. Y cuando empezaron a dejar la idolatría, algunos fabricaban de esos dioses portátiles, digamos, ¿verdad? Y entonces los que tenían, los religiosos de ese lugar, tenían muchas ganancias por ese tipo de ventas. Y cuando se dieron cuenta, los que se volvían a Cristo dejaban de comprar ese tipo de cosas. Y entonces ellos se enojaron y empezaron a ser sediciosos con todo el mundo y le empezaron a decir, estos son gente mala, son gente mala. Y dice la Biblia, usted lo puede leer en el capítulo 19 de Hechos, que la gente pasó toda una tarde gritando solo una cosa: grande es Diana de los Efesios. Grande es, usted puede imaginarse una tarde completa que un grupo de gente, una multitud, todos gritando, grande es Diana de los Efesios, y querían matar a Pablo por andar predicando a Cristo. ¿Y sabe qué fue lo que me llevó a mí a todo esto que le estoy diciendo? Que dice que un montón de gente estaba de gritar. Como dicen a veces que pasa aquí en la política, usted hace su menú campero, unas tus tortillas y anda a decir que fulanito es malo. O anda a decir que fulanito es bueno. Allá al Parque Central y te traemos en bus. Eso pasaba desde hace muchos años. Y la gente va a gritar y gritar y gritar. Y cuando les preguntaron, ¿y ustedes qué hacen aquí? Pues yo no sé, ¿a quién me dijo que viniera? ¿Y vos qué haces aquí? A mí me pagaron por venir. ¿Y vos qué? Y todo el mundo quería tener una opinión. Y yo le digo algo. Yo he empezado a aprender a desgastarme menos socialmente, porque yo sé que hay un montón de cosas de las cuales yo no tengo que tener una opinión. Y haga lo que haga quien quiera hacer. De verdad. Usted va a estar más tranquilo. Usted va a estar más feliz. Pero hay un montón de gente que está haciendo cosas que no sabe ni por qué las está haciendo. Y es solo porque porque es algo que se conoce como histeria colectiva. Todo el mundo lo quiso hacer, todos lo están haciendo. ¿Sí? Bueno, vamos a orar y vamos a terminar. Solo eso quería compartirles hoy. Decirles, miren, seamos felices, hagamos todas las cosas que hacemos en nuestra vida, pero que nada, cuando veamos que algo que no es correcto sube a nuestro corazón y quiere gobernarnos,
ahí prendamos las alarmas y digamos, esto lo está haciendo toda la gente, pero yo no quiero ser como toda la gente. ¿Sí? Señor, en el nombre de Jesús, yo quiero pedirte que nos ayudes y espero con todo mi corazón que si algo de todo lo que hablamos en esta mañana es útil y vino de ti, que pueda quedarse en nuestro corazón para poder que nos sirva y que sea de bendición y de utilidad para todos nosotros. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a simplemente tener resguardo de todas las cosas que están pasando. Y Dios, si en el mundo la gente está asustada en extremo, ayúdanos a nosotros tener control en nuestro corazón sobre los temores, sobre los miedos. Ayúdanos también, Señor, a tener cuidado de las decisiones que tomamos. Ayúdanos, Señor, a tener cuidado también de lo que dejamos entrar a nuestra mente y a nuestro corazón. Porque tú, Dios, tienes tratos personales como tratos colectivos, pero en los tratos colectivos haces cosas extraordinarias y en los tratos personales también tienes cosas muy importantes que ayudarnos a hacer. Guárdanos, Padre Santo, de cualquier influencia externa que nos quiera afectar para destruir la obra que tú estás haciendo con nosotros. Gracias, Señor, por este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Dios les bendiga.